Le preguntaron al presidente López Obrador, ya comentaste esta sentencia, esta determinación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral que determina que en las mañaneras el presidente coaccionó el voto al hablar, al hacer un llamado al Plan C, al pedir que se votara por los diputados federales de Morena, y le dicen qué opina de que el presidente de la República no pueda ser sancionado por estos temas electorales, y el presidente dice no tienen ningún fundamento. No es que no puedan castigarme, dice el presidente López Obrador. Es que sencillamente, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen pruebas. Seguramente estos magistrados son del bloque conservador, están manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México. Dice el presidente, a ustedes les consta a todos los que ven la mañanera. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum? Dice el presidente. ¿Qué hice yo para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? Dice el presidente, dice, sobre la señora Xóchitl, por lo general nunca la mencioné. Revisen las mañaneras, dice el presidente. No, nada. Casi ni hablé de ella. Nada cuando Xóchitl empezó a crecer, cuando surgió con fuerza como una posible candidata, el presidente le hizo pedazos. Presentó documentación sobre ella, de supuestos fraudes y delitos que por supuesto no cometió Xóchitl Gálvez. Lo hizo ahí en la mañanera, lo hizo hace un año por estas fechas, julio, agosto, pero esas no cuentan. En fin, ahora, son nuestras leyes electorales, nosotros las hemos cuestionado. Ojalá todos los actores políticos, incluido quien sea el presidente de la República, pudieran hablar más y pudieran decir lo que quisieran, pero son las leyes que tenemos. Y ante una resolución contraria al presidente López Obrador, el presidente López Obrador responde como suele hacer, cuando algo es adverso a él o algo no le gusta, responde con la descalificación y con el insulto. Carlos Marín, buen día. Ciro, buenos días. Sí, a mí me llama mucho la atención que cobre carta de naturalización la mentira como una forma de gobierno, y también que parezca como normal lo que está ocurriendo en torno del Poder Judicial, que parodiando al presidente López Obrador, pues está cocinando aquí sí, una especie de golpe de estado técnico por dos vías, Ciro. Una, con el virtual empoderamiento, que es la intención de uno de los tres poderes por parte del Ejecutivo. Y en paralelo, un asalto al Congreso por parte del oficialismo con la repartición de escaños para tener una sobrerepresentación y poder hacer con la Constitución lo que le venga en gana. Escuché desde anoche y hoy con más atención a la señora Virginia de la Cruz ahí en Zacatecas, con un problema de los que por desgracia abundan en México. Le levantan y asesinan a su hijo. El Ministerio Público, supongo casi en todas partes el Servicio Médico Forense depende del Ministerio Público o del Poder Judicial local, pues se pasa 8 meses o más sin informarle, teniendo todos los datos para localizarle, sin informarle de que ahí está el cadáver de su hijo. Y discúlpame, Ciro, pero asocio ese caso de injusticia obvia con lo que tú has venido capoteando a partir del atentado contra tu vida. Tú has dado testimonio del comportamiento del juez, inclusive del Ministerio Público Federal, sin reproche. Sí. Bueno, ni Virginia de la Cruz, la señora que, híjole, me estremeció su llanto, ni ella ni tú tienen algún problema de
constitucionalidad o de controversia constitucional, como suelen ser los asuntos que se ventilan en la Suprema Corte. Y López Obrador impulsa una iniciativa de reforma que nada tiene de justiciera y sí mucho de venganza en contra de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial, y no se preocupa por este tipo de casos, hablo del de Virginia de la Cruz o el tuyo, o el de personas que tienen algún litigio por un asunto de herencia, por un problema de carácter civil o familiar, que es el común de los casos que llegan a los juzgados y tribunales, para empezar, pues en los centros de justicia locales. Entonces aquí quiere aplicar esa fórmula que decía y que no veo que haya resultado, de que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Quiere empezar por donde menos problemas hay, habiéndolos sin duda, que es el Poder Judicial Federal. Y llega al absurdo de repetir, me llamó la atención la primera vez que lo dijo, pero lo ha repetido, todavía creo que lo hizo ayer, que cualquier persona prácticamente con estudios de abogacía puede volverse juez, y no los quiere experimentados porque dice que la experiencia los hace, digamos, malandros, mañosos y corruptos. Él califica que todo el Poder Judicial está podrido. Fíjate qué generalización. Sí, sí. Habiendo asuntos que se han resuelto sin mayor problema, inclusive los de constitucionalidad, en beneficio de sus políticas públicas en algunos casos. En otros no. Y no le perdona a la Suprema Corte que se ocupe simplemente de aplicar lo que interpreta o entiende o lee que dice la Constitución. El caso más notable es que, habiendo una ley de la Guardia Nacional promovida por López Obrador, en que dice claramente desde la Constitución que la Guardia Nacional debe estar bajo el mando de una autoridad civil, culpa a la Corte de haberle echado abajo eso porque la quiere en el Ejército. Yo, en lo personal, no tengo ninguna objeción con que eso sea del Ejército, pero si la ley dice literalmente que eso no puede ser, ¿por qué López Obrador culpa a los ministros de la Corte? Y luego la exhibición que hace en el paredón de plasma que tiene ahí en el Salón de Tesorería sobre ingresos, caray, de periodistas, de quien se le da la gana, lo que acabas de recordar que hizo con Xóchitl Gálvez y ahora lo niega, fíjate la mentira. Sí, hace un año, por cierto, por estas fechas, julio. Y de los propios ministros, debió poner ahí, por ejemplo, la pensión de que goza el exministro Arturo Saldívar. No lo puso. Se trata de exhibir para su linchamiento público a los hostiles, a los que él considera hostiles, porque todo lo ve desde el punto de vista ideológico. Pero a lo que voy es a que no parece que haya un estremecimiento, como supongo que debiera haber, por el cocinamiento que está pasando con el Poder Judicial, por una parte, y por otra, la fregadera de Morena y sus partidos aliados para agandallarse una sobrerepresentación. Vamos a ver qué pasa ahí con el INE, ¿no? Primero con el INE, luego con el Tribunal Pero Electoral. También hay el riesgo de que tanto a los consejeros del INE o a algunos de los pocos magistrados electorales, pues los pongan contra la pared y les digan que pueden entrar al Poder Judicial. En fin. Pero
Ciro, eso sí es un golpe de estado técnico. Vamos a ver. Parodiando al Todavía presidente. falta. Gracias, Marín. Gracias. Gracias a Buen ti, día. Ciro. Buenos días. Gracias. 8:54. Hacemos una pausa. Volvemos.